Filipenses 1:6. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios y lea conmigo el versículo 6. Pero fíjese cómo lo va a leer. En voz fuerte. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted la lee fuerte, está oyendo la palabra de Dios y su fe está creciendo. Amén. Vamos a leerlo fuerte. A la de 3, 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Háblanos por amor a tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, por favor? El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Filipos y le dice: estoy persuadido, para mejor entender, estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, la buena obra, no cualquier obra, la buena obra la perfeccionará. Esta palabra en el griego explica que nos va a llevar a la madurez, porque mucha gente dice: no, perfecto solamente Dios. Claro, de perfección, de santidad, pero aquí está hablando de madurez, ¿sí? De madurez, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, del varón maduro, porque hoy en día, ¿sí?, muchas iglesias carecen, hermano, de madurez. Dice el apóstol Pablo que son niños fluctuantes. Y Dios no quiere una iglesia fluctuante. Dios quiere una iglesia madura. Dígale al que tiene a su lado: Dios te quiere maduro. ¿Sí? Ok, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí está mejor explicado la madurez, ¿sí? Bueno, el título del mensaje, del sermón, de la enseñanza, del estudio se llama Olvidando ciertamente. Para los que les gusta anotar, olvidando ciertamente, ¿sí? Porque muchos dicen: no, yo ya lo olvidé, y al rato ahí están donde mismo. En las parejas sucede mucho esto. Pues no dijiste que ya me habías perdonado. Sí, pero no se me puede olvidar, ¿sí? Entonces, Efesios 4:11. Y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice que el fin de esto, de haber constituido estos ministerios, dice: a fin de perfeccionar a los santos, de madurar a los santos. Porque le vuelvo a repetir, la gente que escucha: no, perfecto solamente Dios. No, está hablando de madurez. A fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, así dice su Biblia, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso de la madurez va a continuar, hermano. Proceso de la madurez. ¿Qué nos pasó con la pandemia, hermano? Las iglesias se vaciaron, ya no fueron, ya nos cerraron. El gobierno ordenó que se cerraran, ¿sí? Y cuando se volvieron a abrir, muchos ya no iban a la iglesia. Pero se estaba cumpliendo la palabra que dice Hebreos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre. Se les hizo costumbre y ya no quisieron venir. Y muchos pastores amigos míos, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Ya bajó la asistencia. Pues es Dios trabajando, es Dios cribando, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. No todo el que me dice, no todo el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, Dios lo que anhela, iglesia Betel, es que lleguemos a la madurez. Que ya no, pues ahora no me saludó el hermano, no, ya no voy a ir, no, ya no voy a diezmar, no me saludo. Eso es de niños, es gente que no ha crecido, ¿sí? Usted ha visto a los niños jugar con juguetes y llega un visitante, otro niño visitante, y agarra el juguete del dueño, el que está ahí, le quita el juguete y ¿qué dice? Es mío, es mío, es mío. Y no es cierto. Pero así son los niños. Pero Dios no quiere que nos atoremos ahí en la niñez. En la niñez. Dice aquí que Pablo tuvo que hacer algo para poder vencer su pasado. Porque Pablo era un hombre tremendo. Usted lo ha leído en el libro de los Hechos. Cómo este hombre llevaba cartas para sacar a la gente a rastras de las sinagogas y llevarlos a la cárcel. Era un hombre muy tremendo. Pero con Dios, ¿quién puede, hermano? Nadie, nadie. Entonces, Pablo, cuando se convierte, él se convierte. Porque déjeme decirle algo, iglesia. Hay mucha gente en las iglesias convencida, pero no convertida. Están convencidos que Dios es todopoderoso y que Dios nos puede ayudar, pero no son convertidos, porque viene algo a sus vidas y corren rápido y se olvidan de Dios. Y el apóstol Pablo es un hombre, yo admiro mucho, leo mucho las cartas del apóstol Pablo, porque me ministra mucho cómo era Pablo. Mire lo que dice él, hablando del pasado. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que usted estima, hermano? ¿Cómo las tiene? ¿Las tiene en su corazón, en un nicho, ahí en un altar? ¿O todas las tiene perdido, todo lo material, para poder ganar a Cristo, hermano? Que Cristo sea el primer lugar en nuestras vidas, ¿sí? Todas las cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y luego dice el verso 8 más claro: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. El original así dice: por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Entonces, Dios quiere, amada iglesia, que olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Ya pasó. Ya no viva del pasado. Ya no esté atorado en el pasado, ¿sí? El pueblo de Israel ese problema tenía. Ay, yo me acuerdo cuando comíamos esto, cuando comíamos aquello. Ay, Dios nos trajo al desierto para matarnos, pero yo me acuerdo.
Hermano, hay una mentira del diablo muy grande que dice que perdonar es olvidar. Y eso no es cierto, eso es una mentira. Porque Dios nos regaló algo valioso que se llama memoria. Memoria. Si yo le digo a usted ahorita, ¿se acuerda cuando usted tenía 10 años? Se va a acordar. ¿Se acuerda cuando se cayó del árbol hace 15 años? Se va a acordar. Porque la memoria es un regalo de Dios. Y muchos, aún ministros, enseñan eso, ¿no? Tú perdona y olvida. Es imposible olvidar, porque Dios nos regaló la memoria. ¿Y para qué nos la regaló Dios? Para que no, Salmo 103, para que no olvidemos ninguno de sus beneficios. No olvidemos, ¿sí? Así es de que no podemos. Si ya usted perdonó a su esposo, fue una decisión. O al revés, si usted perdonó a su esposa, es una decisión que usted tomó, pero ya no se va a andar atorando en el pasado. No, hombre. Y fíjate, y vuelven a sacar allá en el año y volvemos a sacar el pasado, y ahí seguimos atorados en el pasado, olvidando. Ciertamente tenemos que estar convencidos que tenemos que olvidar el pasado. Dejemos el pasado, soltémoslo, convencidos, seguros de que Dios tiene cosas nuevas para usted y para mí. ¿Sí? Isaías 43, versículo 18. Ahí está muy claro, más claro que ni el agua, dice el dicho. No os acordéis de las cosas pasadas. Lo está diciendo Dios. Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago, ¿qué dice su Biblia? Dígalo fuerte, he aquí yo hago, ¿qué? Cosa nueva. Cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Una pregunta. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es nuestro Dios. Mire lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo, Éxodo 13:3, tened memoria de este día, acuérdense de este día en el cual habéis salido de Egipto. Siempre recuérdenlo eso, ¿sí? De la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y vamos a darnos cuenta que eso lo olvidó el pueblo de Israel rápidamente. Las instrucciones de Moisés. Las instrucciones de Moisés. Vamos a Números 11:1. Números 11:1. Es el mismo pueblo de Israel que dicen lo siguiente. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora vamos a ver por qué se enojó Dios. El versículo 4, nos brincamos al versículo 4 de Números 11 y leemos lo siguiente. Y la gente extranjera, oiga, esto es muy importante, ni siquiera era el pueblo de Dios. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, pasado, del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Estaban quejando y estaban volviendo al pasado, a recordar todo eso, reclamándole a Dios. Ahora vamos al capítulo 14, estamos en Números 14.
Verso 2, Números 14, 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Esto es lo triste. No dice algunos o la mayoría, no dice que todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Nos acordamos. Eran puros recuerdos, hermano. Ya suelte lo que pasó en el año 2000, 2001, 2002. Enfóquese en lo que Dios está haciendo en el presente, pero más en lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Me entiende? Hoy yo veo que mucha gente ya no está en la iglesia. ¿Pero usted cree que eso le quita a Dios de su trono? No. Como pastores, nuestro deber es seguir predicando. Si quedamos con 3 miembros, a esos 3 miembros hay que predicarle, porque el Maestro Jesucristo nos dejó el ejemplo. Los mayores mensajes que Él dio, se lo dio a Nicodemo, uno solo. El otro a una mujer samaritana. Fue el que se rebeló con ella y le dijo: yo soy el Mesías. O sea, siempre lo seguía mucha gente a Jesús. Pero eso es lo que nos ha enseñado Dios. Porque muchos pastores preguntan: ¿y cuántos miembros tiene? ¿Cuántos miembros tiene en su iglesia? ¿Sabe lo que yo le respondo cuando ando predicando en otros lugares y en otros países? Y pues, ¿cuántos miembros tiene usted, pastor? Le dije: ¿quiere que le diga? Sí, tengo 50. Y se quedan pensando, rascándose la cabeza. 50 nada más. Pero ¿sabe por qué le digo 50? Porque no se cuentan. Dios no quiere que se cuenten los miembros de las iglesias. ¿Qué le pasó a David por andar censando al pueblo, por andar contando al pueblo? Usted lo ha leído. Le fue como en feria. Por eso, hermano, los que estamos ahorita aquí son los que Dios quiso que estuviéramos. Llévese todo. Toda la palabra. Ya cuando llegue a su casa, ya olvídese otra vez, olvídese ya lo que pasó. ¿Sí? Sigue el ejemplo de su hermano José. Ya lo pasado, decía José en sus canciones, no me interesa. Ya no nos debe de interesar, hermano, lo que pasó. Dios tiene cosas nuevas, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Entonces necesitamos no volver atrás. No mire hacia atrás. Dijo Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás para el reino de Dios. Yo esto lo aprendí desde niño, 9, 10 años, en un rancho de donde era mi papá. Mi abuelo y mis tíos me llevaban allí a sembrar. Y una vez me enseñó mi abuelo a que agarrara el arado y me dijo: mire, mijo, ve aquel árbol que está allá como a 50 metros. ¿Ya lo vio? Sí. Bueno, ahí fije su vista y no se distraiga ni vaya a cambiar la vista, para que su surco le salga derechito. ¿Sí? ¿Qué les pasa a los sembradores? Que con tantito que se distraigan, ya se fueron chuecos. Y es lo que les pasa a mucha gente. Quitan los ojos de Jesús. Quitan los ojos de Jesús y se enchuecan. Y no, después cuando terminé la primera vez que me enseñaron, volteé y dije: chis, qué derechito me salió. Me dijo mi abuelo: ya ves, ya aprendiste.
fija tus ojos. Yo le digo en esta hora, fije sus ojos en Cristo. ¿Sí? Fije sus ojos en Cristo. Fijémonos en Cristo, hermano. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Filipenses capítulo 3. Seguimos escuchando al apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Está hablando al pueblo de Dios el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, nada más una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Ya lo vio? Ese es el título del sermón. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que proseguir, hay que extendernos, hermano. Y el extender requiere esfuerzo, requiere fuerza. ¿Sí? A ver, quiero que alguien me traiga una silla, un ejemplo. Quiero que alguien me traiga una silla. Estoy viendo esa silla. No, hermano, nomás estoy haciendo un ejemplo. Quiero que alguien me traiga esa silla. Extiéndete tú, agárrala y súbela. ¿Me está entendiendo? Pero mucha gente y dentro de las iglesias nada más les dan tantita autoridad y se vuelan. Se vuelan. ¿Sí? Se marean. La autoridad, hermano, marea. Pero que no le den poder a esa persona, porque el poder es más peligroso. La autoridad marea, pero el poder enloquece, que fue lo que le pasó a Saúl, el rey Saúl. Estúdielo y se va a dar cuenta. Y usted lee la vida de Saúl desde que estaba jovencito y no va a encontrar un momento en cómo fue que cambió de ser tranquilo, de ser a ser un hombre tan celoso, ¿sí? Tan celoso que quería matar a David. Tuvo que esquivar la lanza a David varias veces. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Seamos humildes. Jesús nos dejó el ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es que, olvidando ciertamente, dígale, hermano, que tiene a su lado, hay que olvidar ciertamente lo que queda atrás. Y vamos a extendernos. En el 2022 vamos a extendernos. Ya el 2021 y 2020 quedó atrás. ¿Y cuánta gente todavía? No, fíjese que yo perdí a mi tío. Y no, fíjese que ya parece que iba a salir del hospital y volvió otra vez. Y luego no queríamos entubarlo y lo entubamos. Cometimos el error y viene el diablo y mete el sentimiento de culpa en la familia. Tú tuviste la culpa, tú dejaste que lo entubaran. ¿Sí? Hermano, eso es de Dios. Lo que sucede es de Dios, no es del diablo. El diablo no controla nada. Es Dios el que tiene el poder, hermano. ¿Y sabe qué? Es su Dios. Es su Dios. El Dios de Pablo es su Dios también. Es mi Dios. Él, dígale al que está a su lado, pero dígaselo bien claro. Dios nunca te va a hacer un daño. Dígaselo. Dios nunca te va a hacer un daño. Nunca. Oh, Él es maravilloso. Lo que Pablo está diciendo, he dejado atrás muchas cosas. ¿Qué es lo primero que dejó Pablo? El viejo hombre, con el cual se batalla mucho, porque mucha gente quiere volver al viejo hombre, al viejo Adán. Y no, hay que dejar que obre el nuevo Adán, que es Cristo en su vida, que es Cristo en su corazón, que es Cristo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo.
Dele libertad a que Él lo guíe, a que Él lo mueva. Pablo estaba consciente que él había perdido todos los valores, por lo cual mucha gente se desvía de Dios, pero él los perdió porque no quería perder a Cristo, quería ganarlo, ¿sí? Y cuando viene adversidad a nosotros, por ejemplo estos 2 años duros, difíciles, nosotros pasamos también por eso, sí, pero Dios estuvo con nosotros ahí, y hasta la fecha ahí está, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Al 2023 o 2024? Hasta el fin del mundo, ¿sí? Hoy nos encontramos, y yo que visito tantas iglesias por la gracia de Dios, me encuentro con personas con mucho talento para predicar, para tocar un instrumento, pero luego después el pastor de él me dice, ya no hay yo qué hacer con fulanito. ¿Por qué? Si tiene ese talento, sí tiene el talento, pero no tiene el corazón dirigido hacia Dios, no lo tiene sintonizado con Dios. Es como esas personas, cuando usted tiene un radio que anda buscando una estación, ¿cómo se oye primero? Y ya cuando lo sintoniza se oye muy bien. Pues Dios quiere hijos sintonizados a su voz, escucharlo perfectamente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo perseveró hasta el final. Recordemos que lo que estamos leyendo es una carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿sí? Y esa carta, mi amado hermano, Pablo la escribió desde la cárcel, estando en sufrimiento. Pablo fue uno de los discípulos que sufrió mucho, ¿sí? Mire, venga conmigo a 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y nada más una probadita para que vea que usted lea a Pablo y se emociona y todo, pero mire lo que este hombre sufrió por Cristo, para ganar a Cristo. 2 Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, ¿cuántos azotes? 39. Porque la ley decía que si le daban 40 ya estaban mal, era pecado, tenían que darle nada más 39, uno menos de 40, era la ley judía. Y él dice aquí que 5 veces lo azotaron. 3 veces he sido azotado con varas, y la vez que yo investigué esto, los ponían descalzos en el suelo, ¿sí? Le levantaban los pies descalzos y sobre las plantas de los pies con varas no secas porque se rompían, varas verdes y duro, y lo sangraban. Todo eso pasó Pablo. Nosotros, ¿qué hemos pasado, hermano? Una mala cara de algún hermano, una mala cara de algún familiar, déjeselo a Dios, hermano. Y luego dice, una vez apedreado, y no cualquier apedreada. Los que lo apedrearon pensaron que lo habían matado y lo dejaron ahí tirado, pensaron que estaba muerto. Y dice la palabra de Dios que Pablo se levanta y luego va rápido al hospital o va rápido a quejarse. No, órale, a seguir predicando. Ese era el apóstol Pablo. Y ya le di el principio de la vida de Pablo, que no era un hombre así, pero Dios lo transformó. ¿Pero por qué? Porque Pablo se dejó transformar. 3 veces he padecido naufragio, estoy en el verso 25. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, pero aquí viene lo más difícil: peligros entre falsos hermanos. ¿Ya lo vio? Dijera esto. Usted a veces ha pasado también por esto, pero decimos allá en Torreón: no se agüite, no se entristezca. Es algo por el cual vamos a pasar, hermano. Pero usted tiene que estar firme, porque el ataque del diablo viene contra usted para que usted se convierta igual que ellos y empieza a andarse quejando y señalando y recordando el pasado. No, hombre, antes estábamos pero bien metidos con el Señor, y ahora ¿por qué no? Si Dios es el mismo, la iglesia está donde mismo. La decisión del apóstol Pablo de perseverar hasta el fin. Mi esposa les dijo ahorita: perseveren, iglesia, perseveren. Pablo tenía bien firme su perseverancia, por eso dijo: prosigo a la meta, y así lo hizo. ¿Se acuerda que dice? He acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso, hermanos, es llegar al final, ¿sí? Que no es lo mismo que la mujer de Lot. ¿Se había puesto usted a pensar cuando es sacado Lot de allí, de Sodoma y de Gomorra? Lo sacan los ángeles. Déjeme decirle que Lot no se quería salir. Los ángeles le daban prisa y lo jalaron y lo sacaron. Y les dijo el ángel: no volteen para atrás. ¿Sí se recuerda eso, ¿verdad? ¿Quién volteó para atrás? La mujer de Lot. ¿Qué cree usted que volteó? ¿Para qué? ¿Por qué volteó? Al pasado, allá estaba. A lo mejor acababa de comprar una pantalla de 80 pulgadas y se acordó de su pantalla y volteó. O a lo mejor le acaban de regalar un horno de microondas y se acordó del horno. Pero yo le aseguro que es algo material por el cual la mujer de Lot volteó. Y usted sabe, se convirtió en estatua de sal. Es impresionante el lugar donde estuvo Sodoma y Gomorra. Está lleno de sal. Está a un lado del Mar Muerto, olvidando lo que queda atrás. Entonces, por favor, póngase de pie. Pon por favor el Salmo 137. Salmos 137, verso 1. Que nunca de los nunca esta iglesia Betel esté en la condición que estaban estos cautivos de Babilonia. Nunca. Mire lo que dice Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces. ¿Cuántos saben que el sauce es un árbol que sus ramas se van para abajo y le llaman ¿cómo? ¿Sauce qué? Llorón. Sí, porque es símbolo de tristeza. Y dicen los cautivos, hijos de Dios, israelitas, nos acordábamos de Sión y sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y la gente inconversa, a los que los atraparon, los que llevaron cautivos, dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y mire la respuesta de estos hombres: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Por eso, donde quiera que usted ande, si anda en la ciudad de Oaxaca, si anda allá por Walmart, por Sam's, por algún lugar, y el Espíritu Santo lo toca y usted, gloria a Dios, aleluya, te amo, Señor,
Como ahorita el pastor a capela cantamos el salmo, lo cantamos a capela, ¿sí? No, yo apenas con música para entonarme. No, hermano, Dios recibe no la canción, recibe el corazón. ¿Con qué corazón está usted cantando en la iglesia?